Hola, te saluda José Machuca. Le doy gracias a mi Señor Jesucristo por cada uno de ustedes que sintoniza mi canal Gotitas Teológicas. Quiero invitarte para que te suscribas y actives la campanita y al final, si has aprendido, le des un like para poder llegar a otras personas que también necesitan estos temas. El día de hoy voy a estar desarrollando el tema el Espíritu Santo, la persona, su obra y el bautismo. El día de hoy hay muchas personas que profesan la fe cristiana, pero con un desconocimiento peligroso y quizás preocupante acerca de lo que es la doctrina de la Trinidad, ya que muchas de ellas niegan la Trinidad. Entonces, al desconocer la Trinidad o al tener un mal concepto de lo que es la tercera persona, que es la del Espíritu Santo, o de la Trinidad, se puede convertir en una herejía. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona y no una influencia o fuerza, como algunos dicen? En el Antiguo Testamento podemos ver a Zacarías capítulo 4, versículo 6, donde dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces ahí dice, no con ejércitos ni con fuerza. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que dice, no con mi espíritu. Está refiriéndose que el Espíritu Santo es una persona. En el Nuevo Testamento podemos ver en Hechos capítulo 5, versículo 3, estos versículos tan conocidos donde dijo, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y oiga lo que dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3 le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y al final del versículo 4 le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, por ser una persona también se entristece. ¿Por qué? Porque una persona es la que tiene sentimientos. En Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y dice, ¿cómo se contrista? En el versículo 31 lo contesta la misma palabra de Dios. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, el Espíritu Santo tiene los atributos incomunicables propios que la Biblia le atribuye a Dios. Uno de ellos es la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. La omnisciencia es todo lo sabe, es un atributo propio de Dios. Se le llama que es un atributo incomunicable porque no los comparte, son propios de Él. Pero el que tiene también esos atributos que son propios de Dios es el Espíritu Santo, confirmando que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios. En el Salmo 139, versículo 1 al 4 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Ahí está, la omnisciencia. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. ¿Cómo se llama eso? Omnisciencia. También en el mismo capítulo del Salmo 139 nos hace ver lo que es la omnipresencia, o sea, Dios se encuentra en todas partes. La omnisciencia es Dios lo sabe todo. La omnipresencia, Dios se encuentra en todas partes, en cualquier parte del mundo, de los 4 ángulos de la tierra donde hay un cristiano, ahí está el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, perdón. Versículo 7 del Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Ahí está la omnipresencia. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
Él también está ahí. Entonces, Él tiene omnisciencia, todo lo sabe, tiene omnipresencia, se encuentra en todas partes. Por eso Jesucristo decía, os conviene que yo me vaya, pero enviaré con vosotros al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo en su humanidad solo podía estar en una sola parte. En cambio, con la persona del Espíritu Santo, Él puede estar en todas partes con su iglesia, tal como Él lo prometió. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También se le atribuye, es otro atributo propio de Dios, eternidad. Hebreos 9:14 dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, en otras palabras, tiene atributos propios de Dios y hace las obras que también hace Dios. Definitivamente entonces la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo no es una fuerza, ni es un poder, sino que es la tercera persona de la Trinidad, y ella lo confirma. Ahora, ¿por qué esa insistencia de muchos grupos de identificarlo como una influencia, como un poder, como una fuerza? Algunos dicen que es un poder místico y es una fuerza impersonal. Lo que puede haber dentro del pueblo muchas veces falta de conocimiento bíblico y aún muchas veces un desconocimiento histórico. Algunos dicen que la doctrina de la Trinidad fue un invento de la Iglesia Católica Romana, que comenzó después de la muerte del emperador Constantino. Y eso no es así, pues la palabra para referirse a la Trinidad fue usada por primera vez por Tertuliano en el siglo II, más o menos en el año 150-160 después de Cristo. El uso de la palabra Trinidad para hablar de las tres personas, que en un sentido son tres y en el otro sentido es uno. Al hablar de un Dios en tres personas, no estamos torciendo la verdad bíblica. Algunos me dirán, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, y tiene razón. Pero el punto no es si la palabra Trinidad aparece o no en la Biblia, sino el concepto que esa palabra encierra y que esa palabra comunica a través de la Biblia. La Biblia enseña que hay un solo Dios. No dice que hay tres dioses. No dice eso. Dice que está la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo en un solo Dios. La palabra Trinidad encierra un concepto griego, tri, que significa igual, uno en su esencia. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Vamos a hablar un poco, ya hablamos de la persona, hoy hablemos de lo que es la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo, primera obra es glorificar a Jesucristo. Antes de explicar, es normal en una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, que exalten a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo. Y dice en Juan capítulo 16, versículo 13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es uno de los nombres del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. 14. Aquí dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo, el trabajo, la obra que el Espíritu Santo uno es glorificar a Cristo. Por eso es que en las iglesias donde enseñan realmente una doctrina, exaltan y glorifican el precioso nombre de Cristo por la obra que Él ha hecho. Ahora, es necesario ver que el Espíritu Santo, pues lo que hace es glorificar a Cristo. En segundo, la segunda obra que el Espíritu Santo nos convence de pecado. En Juan capítulo 16, versículo 7 dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador
no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo mira de diferente forma a las personas. Por ejemplo, si alguien hace cosas buenas, dicen que esa persona es buena. Si alguien hace cosas malas, dicen que esa persona es mala. Esto es humanamente. Pero la Biblia, o ante los ojos de Dios, no hay ni tan siquiera uno bueno. Romanos 3, 10, 11 lo dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Isaías capítulo 1, versículo 6 dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ese es el hombre. Cuando el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es el Espíritu Santo que le viene a impartir vida para que pueda ver la condición de que somos pecadores y poderlo aceptar de que somos pecadores. Porque la Biblia lo dice, pero aunque la Biblia lo dice, hay muchas personas que por hacer buenas obras creen que son buenas personas. Pero la Biblia dice que no hay ni tan siquiera uno bueno. Pero cuando nosotros logramos, amados hermanos, reconocer que somos pecadores, entonces el Espíritu Santo es que ha hecho esa obra y nos pasa de muerte a la vida a través del sacrificio de Jesucristo, que pagó por los pecados de nosotros y nos volvemos y nos arrepentimos. Ese es el Espíritu Santo, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos a un pastor, a un evangelista, a una persona que predica el evangelio, no es el pastor, no es el evangelista, no es la persona que anda evangelizando, sino que es el Espíritu Santo utilizando a esa persona para que nosotros podamos o pudiéramos reconocer que éramos pecadores y que separados de Cristo íbamos a sufrir pérdida. Eso nos hizo volvernos en arrepentimiento y buscar el perdón de nuestro Señor Jesús por medio de su sacrificio. Tercer lugar, la tercera obra que el Espíritu Santo es imparte vida. Respondiendo Jesús, le dijo, en el caso de Nicodemo, en Juan capítulo 3, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, una de las obras que hace el Espíritu Santo es que nos da vida. Él nos regenera y planta dentro de nosotros la simiente preciosa, la simiente divina. Tito capítulo 3 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces él lo aclara, Tito nos salvó, no por obras de justicia. Porque si yo soy salvo por las obras, entonces ¿para qué murió Jesucristo? Además, la Biblia dice que las obras del ser humano sin Cristo, Dios las ve como trapos de inmundicia. O sea, la regeneración es una obra particular del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Y es el que nos da el nuevo nacimiento. Nicodemo, el Señor Jesucristo le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y él le pregunta, ¿cómo un hombre viejo acaso puede volverse a meter en el vientre de la madre? Explícame eso. Era un maestro, era un fariseo. Pero Dios le dijo que tenía que nacer del agua y del Espíritu para que pudiera entrar en el reino de los cielos. Por eso cuando una persona recibe a Jesucristo se convierte en nueva criatura.
Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas comienzan a ser nuevas. La cuarta obra del Espíritu Santo es que para el día final, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria por su iglesia, que somos nosotros, ese mismo Espíritu Santo nos va a levantar. Yo siempre me preguntaba cómo es que nosotros íbamos a oír esa trompeta. Posiblemente estemos vivos. Yo tengo la esperanza que cuando sea el rapto yo voy a estar vivo, yo no sé usted. Porque estamos viendo todas las cosas que están sucediendo, están apegando exactamente a la palabra de Dios. La apostasía, el pecado que hay en abundancia, la corrupción moral. En Europa ya no se conoce de Cristo, en Estados Unidos murió Cristo, está en una situación agónica en Estados Unidos. Y en nosotros, pues aquí, gracias a Dios, en nuestro querido Pulgarcito de América, se conoce del Señor y hay mucho avivamiento, pero yo le decía, un desconocimiento de lo que es el Espíritu Santo. Pero me preguntaba, ¿cómo va a ser eso? Pero en Romanos 8 le doy gracias al Señor, porque mire este versículo, qué bonito. Romanos 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces ese día que suene esa trompeta, así como el Espíritu Santo levantó a Jesús entre los muertos y fue las primicias de la resurrección, también nosotros. Vienen las almas de todos los que hemos muerto, que están en la presencia de Dios, vienen a traer el cuerpo que está aquí en la tierra, pero va a resucitar a través de lo que es el Espíritu Santo. Es el que va a hacer que nosotros oigamos esa trompeta. Entonces, ¿cuánto le debemos a la obra del Espíritu Santo, verdad? En quinto lugar, la quinta obra es que a partir de la regeneración o nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. La palabra de Dios dice que viene y habita en nosotros. Romanos 8, versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo se le conoce como la morada del Espíritu Santo. ¿Y qué es donde viene a vivir? En nuestros corazones. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 dice así, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria a Dios, qué cosa más hermosa, ¿verdad? Saber que no es por nuestras obras, ni es porque lo merezcamos, sino que es por la infinita misericordia del Señor Jesús que Él viene a vivir en la vida del creyente. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice así, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la quinta obra que hace el Espíritu Santo, venir a morar en el creyente, ¿cuándo? En el momento que lo recibe. Voy a estar emitiendo un segundo video de esto, y si es posible vamos a emitir otros, porque hay otra pregunta que dice, que es esta, ¿verdad? Yo recibo el Espíritu Santo ¿cuándo? Cuando creo o cuando se lo pido al Señor. En base a versículos bíblicos lo vamos a estar contestando. Pero entonces Él está hablando de que somos el templo y la morada del Espíritu Santo. En sexto lugar, la sexta obra del Espíritu Santo es que sella nuestros corazones. A esto se le conoce como la doctrina del sellamiento, y la anterior se le conoce como la doctrina de la morada del Espíritu Santo.
Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Según de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Acuerde que el sello significa propiedad. Y cuando nosotros creemos, Dios nos vive en nosotros, nos pone un sello diciendo, ellos son mi propiedad, dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque yo los he comprado. ¿Con qué? Con el sacrificio perfecto. ¿Cuál es el precio? La sangre preciosa de Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros no hemos sido comprados ni con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué cosa más hermosa. Y terminamos con esta, la séptima obra del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo nos da unidad para ser un solo cuerpo. No es el pastor. Efesios 4 dice, 4:1 dice así, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Una iglesia donde se predica una sana doctrina, donde se predica y está la presencia de Jesucristo, mi hermano, es una iglesia que se mantiene unida. El pastor puede decir, mire, ámanse, quiéranse, háganse aquí, háganse allá. Pero nosotros no podemos hacer nada. Es una labor del Espíritu Santo. Por eso es bien importante que conozcamos a la persona del Espíritu Santo. Versículo 3 dice así, de Efesios 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su corazón? Una pregunta. Y entonces, porque hay muchos hermanos que miran mal a otro hermano, o que hacen comentarios muchas veces negativos de otro hermano, ¿verdad? Hay personas que dicen, de mi parte, ese hermano es tan pecador que no puede congregarse con nosotros, que busque otra iglesia. Si esa es lo que usted opina, le es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es señal que no tiene el Espíritu Santo. En Ezequiel nos dice, versículo 36-27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, uno de los mandatos del Señor es que nos amemos los unos a los otros. Y nosotros con nuestro amor de hombres no podemos con el amor natural. Porque el amor del hombre, amado hermano, realmente es temporal. Hoy está amando, mañana está odiando. Pero en cambio el amor de Dios ama siempre. Solamente teniendo el Espíritu Santo podemos obedecer a Dios. Entonces, por el amor de Dios que mora en nosotros, yo puedo amar a otra persona si es que el Espíritu Santo está en mí. Romanos 8:13, con esto termino este video. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amado hermano, este es el primer video que vamos a grabar acerca de la persona, la obra, el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando en el próximo video y espero que sea de bendición. Espero que le dé un like, puedas invitar a otros compañeros, amigos a que vean este video, y con mucho gusto, si tiene alguna duda, ahí en el canal está mi correo donde puede consultar. Si está a mi alcance, con mucho gusto, va a ser un placer poderlo aclarar, y si no, pues lo investigamos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.